Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali, esto es una visión global de Iberoamérica. Hoy analizamos dos hechos que están impactando la agenda de Iberoamérica. La designación de Antonio Guterres como nuevo secretario general de Naciones Unidas, el ex primer ministro de Portugal, quien sucede a Ban Ki-moon. En el programa de hoy nos preguntamos sobre el significado y las implicaciones de esta decisión de política internacional, el poder suave que está teniendo Iberoamérica y sobre la hoja de ruta que se trazará para enfrentar un mundo lleno de amenazas y convulsiones. En la segunda parte de este programa hacemos un análisis sobre la cumbre de los países BRICS que tiene lugar en la India este 14 y 15 de octubre. Una oportunidad para abordar la irrupción de las economías emergentes en la economía global, las intenciones geopolíticas de los países BRICS, así como los signos de desaceleración que están presentando sus economías. No olvidemos que Brasil forma parte de este grupo junto con Rusia, India, China y Sudáfrica. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y lo más importante sucedido en Iberoamérica. A partir del 1 de enero de 2017, el ex primer ministro de Portugal, António Guterres, será el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Fue electo por aclamación en la Asamblea General del organismo el pasado jueves 13 de octubre. Tengo el honor de anunciar que Su Excelencia, António Guterres, ha sido nombrado por aclamación secretario general de las Naciones Unidas para un periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021. Sobre la experiencia política de Guterres, habló el actual secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El señor Guterres tiene una profunda y sólida experiencia política, incluyendo sus 2 periodos de servicio como primer ministro de Portugal. Sus instintos políticos son los de las Naciones Unidas, la cooperación para el bien común y la responsabilidad compartida para las personas y el planeta. Es la primera vez en los 71 años de las Naciones Unidas que la selección de un secretario general no la hace solamente el Consejo de Seguridad de la ONU. De los 13 aspirantes, 2 se autodescartaron durante el proceso. El resto se sometió al escrutinio público mediante transmisiones por televisión e internet en las que cada uno expuso su visión y propuestas sobre el trabajo de Naciones Unidas en 2017 y años futuros. Tras una serie de diálogos informales con embajadores de países miembros ante la ONU, el candidato con mayor aprobación fue António Guterres, por lo que el Consejo de Seguridad recomendó su nombramiento. Así, una semana después, los 193 países miembros de la Asamblea General refrendaron a Guterres al frente de la ONU, quien hizo un llamado a los gobiernos para preservar la integridad de las Naciones Unidas. No permitamos que comportamientos repugnantes dañen el heroísmo al servicio de Naciones Unidas. Es en Naciones Unidas, bajo su bandera azul, que el mundo puede encontrarse y construir la paz con determinación, creatividad, solidaridad y compasión. António Guterres dirigió durante 10 años la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, lo cual, ante la actual crisis de refugiados, resultó un punto a favor de su elección. Hacemos una llamada telefónica para enlazarnos con el doctor Jorge Rosa de Oliveira. Él es embajador de Portugal en México y quien nos va a platicar sobre lo que está sucediendo ahora en Naciones Unidas con la nueva designación del secretario general. Bienvenido, embajador, a este espacio. Muchas gracias, es un honor. Embajador, la comunidad iberoamericana está de manteles largos. Digo, de alguna manera porque se designó a António Guterres como nuevo secretario general de Naciones Unidas, pero también porque el presidente Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, ganó el Premio Nobel de Paz. ¿Qué estamos viendo? ¿El soft power que está teniendo mucha presencia ahora de Iberoamérica en el mundo? Es verdad. Es verdad. No, mire, primero es un orgullo para Portugal que sea un portugués en este lugar tan importante. Si bien que sea secretario general de las Naciones Unidas y vaya a trabajar para el mundo. Es verdad, había 2 latinoamericanos en la pelea,
pero Guterres, con su experiencia política, con su experiencia como alto comisario de derechos humanos, de refugiados, era certamente, no por ser portugués, pero era certamente el candidato más apto para el lugar. Y estamos muy contentos. Ha sido media hora atrás que él ha sido designado por la Asamblea General y claro, es un día en que estamos todos contentos con esta escoja. Y bueno, ¿qué significado tiene esta designación para la Unión Europea? Mire, es un miembro de la Unión Europea que está, pero un secretario general de las Naciones Unidas, su tarea no es defender una región contra otra. Ban Ki-moon certamente no puso Corea y las cuestiones de su país en primer lugar, tal como Kofi Annan no ha hecho eso con Ghana. Guterres es un portugués, pero es secretario general de las Naciones Unidas, tiene responsabilidades globales. Portugal y la Unión Europea son certamente un punto de interés por causa de los refugiados, de lo que se pasa ahora en Europa. Pero es el secretario de Naciones Unidas con 200 países que le eligieron. Ahora, bajo un proceso novedoso basado en consultas públicas y abiertas, Naciones Unidas presentó 13 candidatos, 7 de ellos fueron mujeres. ¿Por qué no se designó a una mujer para el máximo cargo de esta instancia internacional? Sobre todo tomando en cuenta, embajador, que dentro de los 8 secretarios de Naciones Unidas nunca se ha representado el liderazgo femenino en este máximo nivel de toma de decisiones. Mire, yo no sé lo que se pasó dentro del Consejo de Seguridad para nombrar a Antonio Guterres. No sé qué decisiones y qué acuerdos haya habido. Pero yo defiendo que debe haber paridad de género y estoy defendiendo que un día el próximo secretario general pueda ser una mujer. Pero las Naciones Unidas han escogido por mérito y por competencia y certamente si ignorarmos el hecho que es un hombre, era certamente el candidato más apto para el lugar. Claro, ahora el hecho de que Antonio Guterres haya sido el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados influyó en esta decisión, sobre todo porque tiene un perfil muy adecuado para enfrentar la peor crisis de refugiados y migrantes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, pienso que eso ha sido certamente un punto, no solamente la cuestión de los refugiados, pero el hecho que él ha sido alto comisariado durante 10 años y entonces tiene también una experiencia profunda de los mecanismos internos de las Naciones Unidas. Ahora, embajador, ¿qué se debe de esperar de este nuevo secretario general de Naciones Unidas cuando estamos viviendo una coyuntura de alta tensión a nivel internacional? Pienso que él será un elemento muy importante para atenuar las crisis e intentar acuerdos que pueden poner fin a ellas. Yo estoy muy interesado a ver cómo vaya a ser hecho. Pienso que es una persona, yo lo conozco personalmente, pienso que es una persona que quiere construir consensos, quiere construir acuerdos y certamente su presencia en el lugar de secretario general vaya a ser muy positivo para eso. Vamos a ver lo que el futuro nos dirá. Ahora, el mayor reto de Naciones Unidas es convertir a la institución en relevante para el siglo XXI. ¿Cuál será esta hoja de ruta que pueda delinear Antonio Guterres para solventar este gran desafío? Yo sinceramente no sé cuáles son sus planes inmediatos, pero él está certamente empeñado y también ha dado garantías en los exámenes, que ha hecho para este lugar. Él ha demostrado que está interesado en seguir ese camino. No veo otra, no sé, el camino de la reforma de las Naciones Unidas es certamente una prioridad en su lista y él hará todo para que este proceso se acelere porque se habla de él hace mucho tiempo. Así es, pues muy agradecida con el doctor Jorge Rosa de Oliveira, embajador de Portugal en México, por habernos tomado la llamada. Ojalá usted pueda participar nuevamente con nosotros en el programa de 360 grados. Vamos a un corte. Cuando regresemos abordaremos la cumbre de los países BRICS que tiene lugar en Goa, en la India. No se vayan.
una visión global de Iberoamérica pone su mirada en la celebración de la cumbre de los países BRICS que tiene lugar en India. Este grupo, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, quienes han generado más de un tercio del PIB global y quienes representan el 43% de la población global. Los países BRICS comparten una serie de atributos a nivel internacional. Se trata de naciones con un enorme peso demográfico, capacidades industriales, capital natural y engordamiento de las clases medias. Todos ellos son integrantes del G20 y han ganado presencia, prestigio y poder a nivel mundial. Ahora precisamente este grupo de países está enfrentando la desaceleración de sus economías con la recesión en Rusia y en Brasil, el crecimiento anémico en Sudáfrica, la vuelta a la normalidad de China. Y en todo este contexto destaca India por una expansión económica notable. Los países BRICS están trazando una nueva ruta financiera internacional con la creación de su propio banco BRICS, así como con el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. Sobre todo una propuesta que busca contrapesar la toma de decisiones del mundo occidental. Nos acompaña en el estudio de 360 grados la doctora María Cristina Rosas. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y autora del próximo libro Los BRICS en el siglo XXI. María Cristina, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Reina, un placer. Igualmente, María Cristina, los BRICS es un acrónimo acuñado por Jim O'Neill del banco Goldman Sachs y fue institucionalizado en el año 2009 por China. ¿Qué estamos viendo dentro de los países BRICS? La unión de afinidades, de intereses divergentes, pero sobre todo una intención de hegemonías de las principales tres culturas y civilizaciones. Ahí está la china, la rusa y la hindú. Es correcto. Bueno, pero en realidad el grupo BRICS no surgió por iniciativa de sus miembros. Surgió por el acrónimo que creó Jim O'Neill en 2001 y los países mencionados en ese momento no incluían a Sudáfrica, el acrónimo era BRIC. Claro. Se hablaba de economías que pues en 2001, a principio de este siglo, tenían un desempeño económico muy sobresaliente y se decía que para mitad de este siglo, para 2050, serían las economías eje del planeta. Obviamente las cosas han cambiado mucho, pero los países mencionados por Jim O'Neill decidieron reunirse. Había ciertas afinidades en algunos de ellos, pero después se encuentran más afinidades en el transcurso de las reuniones e intercambio de visiones sobre el mundo que ellos tienen. Yo creo que ellos tienen un punto que los hermana, y es el hecho de que el mundo necesita liderazgo, requiere la concurrencia de países con determinadas capacidades, como los países que ciertamente integran al grupo, y ese es un punto que creo merece toda nuestra atención. Porque pensando en el tema del liderazgo, Estados Unidos realmente ha experimentado un declive y sí se requiere la concurrencia de otros actores que coadyuven a la gobernabilidad global. Claro. Ahora, efectivamente, sabemos que los países BRICS pues tienen una serie de divergencias, ¿no? No comparten, por ejemplo, afinidades geográficas, afinidades culturales y tampoco de sistemas políticos, pero sí comparten una sumatoria, ¿no?, de capacidades macroeconómicas, demográficas, ¿no?, que son muy importantes, claro, de capital natural y científicas y tecnológicas. Pero dentro de la escena global que tú misma has mencionado, María Cristina, vemos que no han tenido voluntad política para escalar en posicionamientos compartidos y en tomar mayores responsabilidades en la escena global. ¿Qué piensas de esto? Lo que pasa es que es cierto que cada uno de estos países tiene una fuerte ascendencia e influencia regional en las respectivas partes del mundo donde se encuentran, pero en el fondo son rivales estratégicos. Claro. Es decir, China y Rusia es muy claro que están hermanados porque, por ejemplo, China enfrenta un embargo de armas de Occidente después de lo que ocurrió en Tiananmen en 1989 y Rusia es su principal proveedor de armas, pero también Rusia es el principal proveedor de armas de India, a quien le preocupa que China se esté armando tanto, dado que comparten una frontera y una historia conflictiva. Y podríamos seguir mencionando, claro, problemas de liderazgo y de proyección de intereses particulares de estos países en sus respectivas regiones, pero al final del día son rivales estratégicos y si colaboran en estos momentos es por necesidad, porque necesidad obliga, pero no porque estén de acuerdo en compartir, claro, la influencia en los asuntos mundiales.
Oye, hay otro tema que de alguna manera está punteando en la agenda BRICS. Sobre todo hay una intencionalidad geopolítica de crear instituciones que contrapesen al mundo occidental. El Banco BRICS ha sido muy importante, además del BEI, que es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. No ha sido tan importante porque hay que recordar que por lo menos 4 de los 5 BRICS han tenido serias dificultades económicas en los últimos años. El caso de Rusia, que pues es un país petrolero, le han pegado muy fuerte la caída de los hidrocarburos. No, y las sanciones, ¿no? Por el conflicto en Ucrania y Crimea. Sí. Esto pues le ha pegado al rublo y ha determinado que pues experimente serias dificultades esta economía. El caso de China ya no está creciendo a 2 dígitos como solía a principios de siglo, ahorita anda con trabajos llegando al 7%. Brasil, pues sabemos que está inmersa en una crisis económica y también política, posiblemente la peor crisis política de su historia reciente. Institucional, ¿no? Por supuesto. Efectivamente. Y bueno, en el caso de Sudáfrica tiene ahora serios problemas con el abastecimiento energético, pero también hay muchas huelgas de trabajadores en el sector petrolero muy violentas. Trata de defenderse Sudáfrica con las exportaciones de oro, porque es uno de los mayores productores de oro a nivel mundial, y de esta manera trata de capotear la crisis, pero no está en su mejor momento. ¿Qué prioridades está marcando India, quien tiene la presidencia de los países BRICS? India tiene la presidencia y va a ser el anfitrión de la reunión en Goa en esta ocasión. Las capacidades de liderazgo de India pues están marcadas también por las prioridades de los demás países. Yo siento que por los problemas que están enfrentando cada uno de estos países está mirando dentro, no tanto a la relación con sus contrapartes BRICS. La prioridad para Brasil es solventar la crisis económica y política. Brasil realmente no está creciendo. Y a ello se añade toda la situación política que recordamos. Por cierto, esta es la primera ocasión en que Temer convivirá con los miembros bueno, ya fue al G20, ya fue a la Asamblea General de Naciones Unidas, pero también es un presidente que no es bien recibido, ¿no? Muy impugnado. Por la comunidad internacional, muy impugnado. Exacto. Bueno, eso es para el caso de Brasil. Para el caso de Rusia, pues sí, también tiene su crisis interna, tendrá que esperar a que mejore la situación de los hidrocarburos. Posiblemente tendrá que esperar a que concluya el proceso electoral en Estados Unidos para iniciar un acercamiento y tratar de solventar la crisis de Ucrania que tanto le ha pegado económicamente a los rusos. En el caso de China depende mucho también de los mercados internacionales que están deprimidos. Entonces, pues no es un actor tan independiente. Todos hablábamos de que es un gigante, pero en esta época de globalización e interdependencia no es tan autónoma la República Popular China. Y en el caso de Sudáfrica, bueno, arrastra una serie de desigualdades, resultado del apartheid. Lo estamos viendo con estas huelgas tan violentas que está experimentando ahora. Su economía es frágil, es endeble, efectivamente enfrenta disputa por liderazgo en África de parte de otros países y yo no creo que le alcance con el tema del oro para posicionarse en la agenda internacional. Ya una última pregunta, María Cristina. ¿La ampliación de los países BRICS es una prioridad, por ejemplo, para la India? ¿Se pudiera ahí colocar México, Argentina? Sabemos que México, bueno, pues tiene bajo el radar los países del MICTA. ¿Cómo estás viendo ahí la correlación de fuerzas? Es que yo pienso que los BRICS son un grupo muy ad hoc, creado en circunstancias bastante inusuales, no por voluntad de sus miembros, aunque a posteriori los participantes decidieron llevar adelante esta iniciativa. Eso lo diferencia de MICTA, porque en MICTA hay un voluntarismo de los participantes. Ampliar BRICS yo creo que podría confrontar a los actuales BRICS con posibles aspirantes. Yo no veo a México en los BRICS por la rivalidad histórica que existe con Brasil. Yo no veo, por ejemplo, que otros países de Asia se puedan incorporar porque ahí pueden brincar India o China, a pesar de que a India le gustaría un poco para contrapesar la influencia china. Ese sería un poco el interés. Hay nuevos actores que están participando, ¿no? Está, por ejemplo, Bangladesh, Bután, Myanmar, ¿no? Y el mismo Nepal, ¿no? Claro. Entonces es interesante, ¿no? Ese juego. Esos países son interesantes porque además son países donde tanto China como India ejercen una tremenda influencia. Y ahí lo que se trata de definir es quién va a ser el más influyente al final del día. Entonces, por eso es una lucha de hegemonías, ¿no? Es como decirles, vengan conmigo, les dice India, vengan conmigo y apóyenme para que yo me posicione de mejor manera en BRICS. Eso no le gusta tanto a China. Claro. ¿No? Bueno, pues muy agradecida con la doctora María Cristina Rosas por esta entrevista, una experta en temas
de Gobernanza Global y de Países BRICS. Gracias y ojalá y tengamos la oportunidad de que estés nuevamente con nosotros. Será un placer, Rina. Gracias a ti. Nos enlazamos hasta Buenos Aires, Argentina, para hablar con la doctora Valentina Delitzsch. Ella es investigadora de Flaxo Argentina y una experta en temas de gobernanza global y de países BRICS. Bienvenida, Valentina, a este espacio. Hola, Rina. Buenas noches. Valentina, a partir de la crisis financiera del 2008 irrumpen con toda fuerza las economías emergentes en la agenda económica internacional, países que están ganando mayor talla y peso en la toma de decisiones. Con esto se ha revolucionado la correlación de fuerzas a nivel internacional. Sí, eso es muy interesante. Yo tengo la teoría que sin duda los países emergentes y en particular los BRICS están reformando las instituciones internacionales, las están como cocinando a fuego lento. Por eso todavía no vemos, no es una gran revolución, los BRICS no piden que tiremos abajo el Banco Mundial, el FMI, la OMC y deconstruyamos las Naciones Unidas. Muy por el contrario, si usted se fija, por ejemplo, en la Declaración de la Fortaleza del 2004 de los BRICS, hay un gran compromiso de los BRICS con el multilateralismo, con las reglas, con la noción de la no intervención en los asuntos de otros estados, con el cuidado y promoción de las soberanías para interactuar en pie de igualdad en el escenario internacional. Ahora, no por el hecho de que los BRICS no estén marchando en las calles pidiendo la cabeza del OMC, no quiere decir que no estén reformando las instituciones. Todo lo contrario, es una reforma a fuego lento, como uno puede notar si uno estudia detalladamente cómo van ganando posiciones en los distintos organismos internacionales, cómo van cambiando minuciosamente las reglas. Más bien China no peleó contra la OMC, más bien China se integró al OMC, más bien China se integró al comercio internacional e hizo del comercio internacional una herramienta para crecer. Y desde ese lugar está disputando muchas de las reglas. Lo mismo va para la India. La India es parte de la OMC, pero eso no quiere decir que haya aceptado las reglas del OMC a libro cerrado, ni mucho menos. Tomemos el caso, por ejemplo, de la lucha maravillosa que está llevando la India porque las regulaciones de propiedad intelectual, en particular de patentes, tengan en vista el acceso a la salud, un derecho humano. Es decir, India está bregando, ¿no?, por un equilibrio de derechos. No está diciendo no a la propiedad intelectual, está diciendo sí a la propiedad intelectual, pero con un límite en los derechos humanos. Es un discurso muy interesante y más sofisticado que el simple discurso no queremos el Banco Mundial, no queremos el FMI, no queremos la OMC y no queremos ninguna de estas reglas imperialistas, por decirlo de una manera simplista. Las economías de los países BRICS superan en PIB global al grupo de los 7 países más industrializados del mundo, es decir, el G7, ¿o todavía tenemos que esperar ciertos años para ver esto hecho realidad? No, sin duda se espera que suceda en los próximos años, pero de vuelta, yo creo que hay dos mojones en los cuales hacer pie. Uno tiene que ver con efectivamente el aporte al PBI mundial que hacen los países emergentes, que se han puesto al hombro el crecimiento en un contexto en el cual los países desarrollados no crecen o crecen inclusive algunos a tasa negativa desde hace muchos años. Pero además yo creo que lo que hay que notar cuando uno mira el PBI es el PBI no solamente el actual de los países de los BRICS, sino de dónde vienen. Yo quiero hacerle notar a la audiencia de dónde vienen esos países. En los años 60, el PBI per cápita de China era de $88. 88. Hoy es 6.800. El de la India era $83. El de Sudáfrica, por ejemplo, era $423 y hoy es $5.600. Entonces, para mí hay una doble tendencia que hay que mirar. Es la tendencia interna de cada país, dónde empezaron ellos y dónde está hoy, y eso es realmente sorprendente.
Valentina, todo indica que los países BRICS están viviendo un momento de deshora en términos económicos, se están desvaneciendo. Tenemos la recesión de Brasil y también de Rusia. Por otro lado, el crecimiento anémico de Sudáfrica y una vuelta a la normalidad de China. Pero en todo este berenjenal, India de alguna manera es la excepción por una expansión económica muy notable. Bueno, su pregunta tiene dos implicancias vistas desde mi perspectiva. India es al que mejor le está yendo. Yo he visto los indicadores del Banco Mundial, van a crecer como más de un 6% este año. Así que en realidad casi le diría la India, a diferencia de Brasil, a diferencia de Rusia y a diferencia de China, que está ralentizando su crecimiento, India es el que mejor perspectiva económica tiene. Pero yo no quisiera dejar esta entrevista sin remarcarle también que no es poco, digamos, el hecho de que los BRICS emerjan y hagan un contrapeso a los poderes que hasta ahora llevaron la política internacional mundial, no nos exime de desafíos para los otros países del sur. La desaceleración es uno de los problemas para todos los que de alguna manera veníamos colgados de las tasas de crecimiento chinas. Pero aún, sin la desaceleración, eso tampoco no nos exime de problemas. Presiona el comercio con China, presiona mucho las manufacturas. Y México también puede entender de qué estoy hablando, y Brasil también. O sea, todos aquellos países que tienen cierto grado de producción industrial sufren la presión de las manufacturas chinas. Entonces, yo lo que quisiera destacar es este doble desafío. Si crecen, es maravilloso porque crecemos con ellos, nos colgamos, usamos ese viento de cola internacional. Pero eso nos plantea el desafío de primarizar, en principio, nuestra matriz productiva. Y si desaceleran, sufrimos porque perdemos ingresos y necesitamos esos ingresos para desarrollarnos. Oye, tomando en cuenta que eres argentina, esta pregunta no podía faltar. Desde tu punto de vista, ¿Argentina pudiera llegar a ingresar a los países BRICS? ¿Esto de alguna manera es una posibilidad que se barajea con la llegada de Mauricio Macri o por el contrario, se busca acercarse más a Europa y sobre todo Estados Unidos? Yo creo que va a ser factible en tanto y en cuanto con el nivel de pragmatismo que está manejando la canciller Malcorra y el propio presidente. Me parece que si el gobierno percibe una oportunidad de un espacio en donde articular visiones e intereses, lo va a hacer. Creo que en particular la Argentina, más allá del gobierno de Macri o de Cristina Kirchner, tiene una relación extremadamente importante y cercana con Brasil, uno de los miembros con BRICS, es nuestro socio estratégico número 1 en la región, es nuestro socio comercial. Nosotros acá en la Argentina decimos Brasil estornuda y nosotros nos engripamos. Extremadamente cercana. Así que cualquier espacio compartido, en principio con Brasil, para nosotros es interesante más allá de cualquier gobierno, y con Sudáfrica también. Pues muy agradecida con la doctora Valentina Delitzsch, investigador de Flaxo Argentina, por esta entrevista. Un placer haber platicado contigo, Valentina. Te esperamos nuevamente en el canal Iberoamericano. Iberoamérica debe de estar pendiente de la dinámica y el funcionamiento de los países BRICS. Ahí destaca Brasil, el gigante sudamericano, quien es un país integrante del G20 y una nación con proyección continental. Por otro lado, México y Argentina, otros dos países de Iberoamérica, se están anotando como economías emergentes que pudieran integrarse al grupo de los países BRICS. Para el caso de México, nuestro país destaca por su participación en los países MICTA, es decir, junto con Indonesia, Turquía, Corea del Sur, así como Australia. Llegamos al fin de 360 grados. Soy Rina Musali, los esperamos todos los domingos por el canal Iberoamericano, la señal que nos une.